No hay ningún momento en la Argentina en el que podamos decir estamos mejorando en el área de educación. ¿Qué tan mal estamos? ¿Estamos peor? ¿Estamos peor en términos absolutos o en términos relativos, por ejemplo, al resto de Latinoamérica o del mundo? Venimos en un declive sostenido en las últimas décadas. Es cierto, ¿no? Cuando vienen noticias de educación en general son malas noticias. Es interesante porque cuando uno mira al interior de las escuelas pasan cosas lindas. En lo que no estamos bien hace rato es en la calidad, lo que se llama la calidad educativa, los aprendizajes, ¿no? ¿Qué cosas pasan cuando los chicos están adentro de la escuela? Mucho esfuerzo para en los últimos años, y la pandemia por supuesto es todo otro capítulo, pero para que los chicos estén adentro, para hacer la secundaria obligatoria, para que estén adentro desde más temprano, para que... Hay mucha escolarización, pero no tanto aprendizaje. Totalmente, ¿no? Y la escolarización creo que es positiva y es por ahí, pero después la segunda pregunta, que es más difícil de resolver, y creo que ahí está el kit de la cuestión, que es multicausal, y ahora podemos charlar un poco de por qué, es cuando están adentro, ¿qué pasa? Sobre todo en general, ¿no? Pero muy acentuado en la secundaria, donde estar ahí adentro pareciera que pierde sentido, ¿no? Donde los chicos están y no terminan de entender la información que reciben. Pero eso es porque el modelo está bien, pero la gente que lo implementa, los efectores, la escuela, el docente, no están funcionando. Es porque el modelo desde ya está errado y la gente hace lo que puede con un modelo errado. Un poco y un poco. Hay parte del modelo que es garantía de que todo va a salir mal, que es por ejemplo la fragmentación de montones de materias en la secundaria con muy poquitas horas, o en secundaria profesores que no tienen tiempo remunerado para planificar lo que hacen y entonces están un poco en modo supervivencia. En primaria es un poco mejor eso, hay un poco más de tiempo para pensar, para respirar, para planificar. Ahí hay como una, no diría una contradicción, para un observador a distancia como soy yo, me cuesta reconciliar los pilotos exitosos, y yo también leo de vez en cuando una escuela que le va bien y que hacen cosas novedosas, incluso algunas provincias que han hecho cosas novedosas. Y después hacemos el análisis, el examen estandarizado y nos va para atrás. Entonces, ¿cómo reconciliar esas dos cosas? Creo que pasa, por un lado, algunos pilotos exitosos son como héroes y heroínas en el mar de cosas que no andan bien y son la punta del iceberg, pero sí creo, y ahí traías lo de algunas provincias o algunos incluso municipios o localidades más chicas que están cambiando más cómo están trabajando de manera sistémica, y eso, una razón es que los cambios en la educación son lentos, pero también creo que la otra razón es que muchas veces las innovaciones no van al corazón de la bestia, ¿no? A los aprendizajes más curriculares, ¿no? Por ahí hay proyectos, bueno, suena feo cosmético, pero por ahí son proyectos, no sé, que trabajan el clima escolar o que trabajan la colaboración entre docentes, cosas que son súper importantes. Creo que ahí hay una deuda todavía en Argentina, en Latinoamérica en general. Si uno va viendo, si bien hay países que repuntan un poco, otros bajan, la situación regional es muy parecida. Justo venía viendo hace poco las evaluaciones, algo para mirar. A veces hablamos de los resultados estandarizados y no miramos los ítems, ¿no? De las pruebas. Para mí es un ejercicio súper revelador, ¿no? Decir, bueno, ítems liberados PISA, o ¿no? Si uno googlea, o ítems de las pruebas UNESCO. Y ahí aparece, ¿no? ¿Qué es lo que los chicos no están pudiendo hacer? Justo miraba los de UNESCO de primaria y piel de gallina, lo que los chicos no estaban pudiendo hacer era muy básico. Era dividir, era contar cuadraditos en alguna cosa geométrica, era leer un texto y encontrar respuestas sencillas. ¿Tiene que ser un educador el ministro de Educación? ¿Tiene que estar en manos, o hasta qué punto tiene que estar en manos de los educadores, las reformas, los diferentes cambios que necesitamos en educación para salir de esto que estábamos hablando? Yo creo que tienen que estar en manos de educadores, lo que pasa es que eso es algo amplio, ¿no? Esa definición es amplia, tiene que estar en manos de gente que conozca el sistema.
Es un sistema como todo, no necesariamente tiene que haber sido docente de aula toda la vida o director o sí, ¿no? Pero justo en educación, sin duda, ¿no? Eso sin duda. Digo esto porque no es siempre no sucede siempre eso. Es cierto. Los ministerios de educación muchas veces son más políticos que otros ministerios, pasa también con el Ministerio de Ambiente. Ahí creo que hay alguna señal de qué es lo que nos pasa con la educación socialmente, qué valor le damos, cuánta confianza tenemos en que puede cambiar algo, eso por un lado. Por ahí cierta desconfianza del saber educativo más profesional, en el sentido de que, bueno, todos hemos ido a la escuela y pareciera que medio entendemos. ¿Quién no ha y dado clase alguna vez? Y alguna clase uno dio, ¿no? Y ahí creo que, por lo menos los equipos técnicos de primera línea tienen que estar formados y saber. La educación, como todas las áreas, es algo amplio. Se suele decir, yo creo que hay datos para sustanciarlo, que la educación es una actividad, una ocupación y una actividad femenina, feminizada, en el sentido de que si uno mira por la proporción de mujeres que trabajan en áreas relacionadas a la educación es mucho mayor que la de los hombres. Ahora, durante la pandemia se vio esto mismo como reflejado al interior del hogar. La pregunta es si esto es una cuestión, a tu juicio, cultural, que tiene que ver con la diferencia entre hombres y mujeres, y si no lo es, ¿cómo se hace para cambiarlo? Sí, creo que es cultural, no sé cómo se cambia. ¿Te pasó a vos? Creo que a mí me pasó que yo tomé mucho la posta de la escuela en casa. Nosotros nos teníamos a las mañanas el rato de mis nenes iban a escuela pública y entonces hasta mitad de año no tuvieron Zoom, fue todo asincrónico, con lo cual llegaban las tareas el lunes y había que hacerlas durante la semana. Y teníamos el rato de cada mañana a la escuela en casa. Yo estaba feliz porque hice un rato de maestra de segundo grado que me divertía, ¿no? Todo el resto la estaba pasando mal, así que me da hasta vergüenza decir que la pasé bien. Pero creo que en mi caso, bueno, no lo sé, una de las razones por las que pasó eso es porque a mí me gustaba, claro, fue voluntario. No fue un problema de brechas. No, creo que tiene mucho que ver con los roles en la crianza también, ¿no? En el cuidado, o sea, la educación pasó al paquete de la crianza, que por más que de a poco esto vaya cambiando, todavía está muy en los hombros, en las espaldas de las madres, ¿no? La crianza, los cuidados de la casa, la limpieza, todo eso es como el mismo paquete. En ese sentido me parece que cosas que antes no se discutían tanto y que estaban inclinadas hacia el lado de las mujeres, bueno, ahora la escuela en casa, hacer la tarea, se ahora sumó, ¿no? Se discuten, igual los roles siguen siendo distribuidos a la vieja usanza. Creo, por lo menos pensando ¿no? en las burbujas en las que uno vive, por ahí los roles más de encargarse de la casa o llevar y traer a los nenes empiezan a estar un poco más repartidos. Y algunos otros menos, ¿no? Como quién cuida a los chicos cuando están enfermos, o quién tiene en la cabeza todas las cosas de los chicos, más allá de quién las ejecuta, quién las tiene en la cabeza, siguen siendo en muchos casos las madres. Vos mencionaste un tema que es central, que es la formación profesional de los docentes. Y eso se cruza con algo que, corregime si me equivoco, yo calificaría como la tendencia o el estado de situación en el cual la docencia termina siendo una salida laboral de mucha gente, como lo era, no sé, la policía para los hombres, salida laboral para las mujeres. Eso implica que vos, si subís muy rápidamente la vara, te vas a quedar sin docentes. Y nosotros, en algunos lugares, de vuelta, corregime si me equivoco, pero me parece que nos faltan docentes. La provincia de Buenos Aires es un caso. ¿En qué medida esa complementación puede subsanar este descalce entre la gente que está yendo a los institutos de formación docente y la necesidad de elevar la vara? Parte del asunto es, bueno, cómo se arma, ¿no? Un sistema tan grande que requiere de tanta gente. Algo que empezó a pasar en la pandemia, a hacerse más visible, es difícil igual, pero ciertas lucecitas de que los chicos puedan aprender parte del tiempo con plataformas. Yo creo que hay que seguir explorando estos formatos más híbridos en ese sentido, ¿no? Que combinan el adentro con el afuera de la escuela, con las plataformas. No sé si resuelve el problema de la falta de docentes y también lo que vos decías, ¿no? De la necesidad de que la docencia sea algo
jerárquico, con jerarquía, con estatus social, con buen sueldo, ¿no? Esta cosa de siempre que decimos, bueno, Finlandia, sí, claro, bueno. Sí, no pongamos tan alto. Por eso, ¿no? Como jerarquizarlo un poco, exacto. Sí. No le puedes pedir a alguien algo sin darle algo. No está mal que sea una salida laboral, pero tiene que ser una salida laboral donde te seguís formando toda tu vida, más allá incluso de por qué la elegiste. Cerramos con esta visión optimista de la educación. Muchas gracias, Melina. A vos.